Imagina un amanecer helado, donde el sol apenas logra atravesar la niebla que cubre las montañas. Allí, en las planicies congeladas, un hombre camina encadenado, marcado por la pérdida, la rabia y la humillación. Su nombre es Caborn, el último vestigio de un pueblo que una vez fue libre, reducido ahora a esclavos bajo el yugo de un imperio implacable. Pero esta no es una historia de sumisión. ¿Qué harías si el fuego que puede liberarte también amenaza con consumir tu alma? Esta es la primera parte de un viaje lleno de rabia, esperanza y poder desatado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que creías sobre la leyenda de Caborn. En un rincón donde el tiempo se quiebra, donde las palabras susurran y el alma se sienta, nace la voz del infinito. Un portal de historias que cruzan lo escrito. Aquí, los mitos despiertan y las sombras murmuran. La magia te llama, los secretos perduran. ¿Te atreves a escuchar, a dejarte llevar? La voz del infinito te espera. Capítulo 1. El peso de las cadenas. Las cadenas nunca parecían más pesadas que al amanecer. Caborn podía sentirlas como si fueran parte de su carne, incrustadas en sus muñecas y tobillos, marcándolo como propiedad del dominio de las sombras. Los esclavistas no se molestaban en disimular su desprecio. Eran los amos y ellos, los bárbaros de las colinas, apenas eran algo más que bestias de carga. El sol nacía sobre las planicies heladas. Sus rayos apenas tocaban las montañas distantes donde una vez habitó el pueblo de Caborn. Eran libres entonces, salvajes quizá, pero libres, cazadores, guerreros y cuidadores de su propia tierra. Todo eso había cambiado cuando el dominio envió sus ejércitos, liderados por el cruel duque Argis, un hombre cuya ambición no conocía límites. Caborn había perdido todo en esa guerra: su familia, su hogar, incluso su fe en los dioses que antaño adoraba. Todo lo que quedaba era la rabia, una rabia que hervía dentro de él como el magma atrapado bajo la corteza de una montaña dormida. Y mientras trabajaba bajo el yugo de los capataces, mientras oía los gritos de su pueblo, esa rabia creció hasta convertirse en algo más. Un día, estas cadenas se romperán, susurró Caborn para sí mismo, mientras levantaba una viga de madera más pesada de lo que parecía humanamente posible. Y cuando lo hagan, arderá todo el dominio con ellas. Pero ese día no sería hoy. No mientras el duque Aris y sus soldados patrullaran los campos con espadas al cinto y crueles sonrisas en sus rostros. Capítulo 2. La semilla de la rebelión. Esa noche, en el barracón donde amontonaban a los esclavos, se corrió la voz de una llegada inesperada. Un hombre de las colinas del norte, un superviviente de la masacre en las montañas escarpadas, había sido traído al campamento. Era viejo y encorvado, con los cabellos blancos como la nieve y una mirada que brillaba con un fuego que Caborn no había visto en mucho tiempo. «¿Cómo es que sigues vivo?», preguntó Caborn, enfrentándolo directamente. El anciano sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Porque los dioses no han terminado conmigo, muchacho, ni contigo. He venido para recordarte quiénes somos y lo que podemos hacer». El anciano, que se llamaba Nimor, habló hasta bien entrada la noche, contando historias de los antiguos tiempos, cuando las tribus de las montañas se unían para enfrentar a enemigos comunes. Habló de la llama de Kordax, un artefacto sagrado que, según las leyendas, podía otorgar el poder de unificarlos de nuevo. El dominio nos ha dividido, pero no somos menos fuertes. Lo que necesitamos es un líder, alguien que prenda la chispa de la rebelión. Caborn sintió las miradas de los otros esclavos sobre él. Podía sentir la esperanza, tenue pero viva, en sus ojos. «No soy un líder», dijo, negando con la cabeza. «Soy solo un hombre». Nimor se inclinó hacia él, su voz apenas un susurro. «Un hombre con rabia es suficiente para empezar un incendio». Capítulo 3. El primer golpe. Pasaron semanas antes de que la primera chispa de rebelión tomara forma. Caborn y un pequeño grupo de esclavos lograron robar armas rudimentarias, herramientas convertidas en cuchillos, cadenas usadas como mazas. No era mucho, pero era un comienzo. El primer golpe llegó una noche de luna nueva, cuando la oscuridad cubría el campamento. Los esclavos atacaron con la furia contenida de años de opresión. Fue una masacre. Los soldados del dominio no estaban preparados para una revuelta.
Caborn lideró la carga, derribando a un capataz con un golpe que rompió su casco de metal como si fuera de barro. Pero la victoria tuvo un costo. La alarma se extendió rápidamente, y pronto el campamento estaba rodeado por refuerzos del dominio. Caborn y los suyos huyeron hacia los bosques cercanos, llevándose a tantos esclavos como pudieron. Muchos fueron recapturados, otros murieron en la huida. Cuando finalmente se reagruparon, el grupo había menguado considerablemente, pero Caborn no se desanimó. Por primera vez, habían probado que el dominio no era invencible. Capítulo 4. La oscuridad dentro de nosotros. El bosque les dio refugio, pero también trajo nuevos peligros. Las tensiones crecieron entre los fugitivos, agotados y hambrientos. Caborn notó cómo el miedo comenzaba a consumir a su gente. Fue entonces cuando descubrieron una cueva profunda y oscura, escondida en un valle cubierto de niebla. Allí, encontraron inscripciones antiguas y reliquias que sugerían que esa había sido una vez una fortaleza de su pueblo. En el corazón de la cueva, Caborn encontró algo más, una llama azul que ardía sin consumir nada a su alrededor. La llama de Kordax. Namor había hablado de su poder, pero también de sus riesgos. Despierta lo mejor y lo peor en un hombre, había advertido. Caborn la tomó, sintiendo un calor que no solo era físico, sino también espiritual. Sabía que este descubrimiento cambiaría el curso de la rebelión, pero también temía lo que podía desatar. Capítulo 5. La traición en las sombras. Con la llama de Kordax, Caborn comenzó a organizar ataques más audaces. Destruyeron caravanas del dominio, liberaron a esclavos y reclutaron a nuevos aliados. Sin embargo, la llama también trajo discordia. Algunos comenzaban a cuestionar su liderazgo, preguntándose si el poder lo había cambiado. Fue en una noche helada cuando la traición mostró sus colmillos. Uno de los hombres en quienes Caborn había confiado, un joven llamado Harvick, vendió su ubicación a los soldados del dominio a cambio de su libertad. El ataque fue brutal y rápido. Caborn y su grupo lucharon con ferocidad, pero fueron superados en número. Sin embargo, lograron escapar gracias al sacrificio de Namor, quien se enfrentó a los soldados para darles tiempo de huir. Caborn lo vio caer, atravesado por una lanza, pero no podía detenerse. Mientras corría por los bosques oscuros, juró que Harvick pagaría por su traición. Capítulo 6. El asedio final. Tras meses de lucha, Caborn reunió un ejército compuesto por esclavos liberados, tribus de las montañas y mercenarios cansados del yugo del dominio. Marcharon hacia la fortaleza de Blackspire, el bastión del duque Arrys. Las puertas de la ciudad eran impenetrables, pero Caborn tenía un plan. Con la llama de Kordax en su poder, lideró un ataque nocturno utilizando las antiguas catacumbas bajo la fortaleza. Sin embargo, mientras avanzaban por los pasadizos oscuros, comenzaron a oír susurros. Muchos de los soldados afirmaron ver sombras moverse, y algunos desaparecieron sin dejar rastro. Cuando finalmente llegaron al corazón de la fortaleza, el enfrentamiento fue feroz. Caborn luchó mano a mano con el duque Arrys. La batalla fue un torbellino de acero y fuego, y al final, Caborn hundió su espada en el corazón del duque, pero no antes de que éste le susurrara algo al oído. El verdadero enemigo no soy yo. Está más cerca de lo que crees. Las palabras resonaron en la mente de Caborn mientras la fortaleza caía en el caos. Epílogo. Ecos de un futuro oscuro. Con el dominio derrotado, Caborn regresó a las montañas como un héroe, pero algo lo inquietaba. La llama de Kordax seguía ardiendo, y cada noche sus sueños estaban plagados de visiones de sombras y traiciones. Sabía que la batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de concluir. En el horizonte, una nueva amenaza se alzaba, envuelta en el misterio de las palabras del duque y en el poder inquietante de la llama. Caborn se preparó, sabiendo que el destino aún no había terminado con él. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Cada semana hay historias para que vuelvas a descubrirte. Síguenos en Facebook y también en TikTok, donde la magia y el misterio nunca tienen final. Compártenos tu opinión y lo que quieras explorar. Esto fue La Voz del Infinito.